Seguimos aquí en Juliaca, en Purito, Perú. Voy a acompañar a nuestra belleza, nuestra Brenda Colaría, amiga. Bienvenido al pulmoncito de Juliaca. En primer lugar, mi amigo Eduardo, agradecer a Dios y agradecer a su persona y al programa Purito Perú. Igualito que tú. Sí, por esta bonita entrevista. Y hacerles llegar un saludo muy especial a todo mi hermoso público de todo el Perú. Antes vamos a agradecer por traernos al pulmoncito, un lugar fresquito, con arbolito, ¿no? Para respirar un poquito más del aire fresco de acá de nuestra Juliaca. No, sí, el parquecito se llama el pulmoncito. Bueno, ¿no ves tantos enamorados por acá? Sí, listo, vamos a mostrar después Es una algo ponchadita. pequeñito, pero bien bonito. ¿Tú eres una mujer enamorada? ¿Te consideras una mujer enamorada? Enamorada de mi público, sí, sí. ¿Romántica? Sí, por eso soy la voz romántica. Hace honor a tu nombre. Por Claro, la voz romántica de tu corazón, ¿no? sí, exacto. ¿Y cómo se nació el apelativo, Brenda? Yo te comento que anteriormente a mí, cuando yo era más chibola, ¿no? Hace un par de años. Hace un par de años, no, de pequeña también me gustaba cantar las baladas. ¿De quién? ¿De quién? Ana Gabriel. Pucha, estamos agarrando acá, porque estoy muy hincha de Ana Gabriel. ¿Qué cancioncita te acuerdas de ella? Simplemente amigos. Ya, bacán. Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual. No hay nada que decir, ante la gente es así. Amigos, simplemente amigos y nada más. Mix, evidencias. ¿Te ¿Perdón? acuerdas de Evidencias? No, simplemente Luna. amigos, Luna, sí, un poquito. Escucha y le recomendé también a una amiga, le recomendé una canción que se llama Esta Noche. Para que le dediques cuando te enamores, tengas una pareja, le vas a dedicar a esa pareja esa canción, se llama Esta Noche. Sí, pero más me encanta simplemente amigos. Ah, no, es una bonita No, canción. sí, Es un no, himno no, básicamente para los sí. que somos amigos, ¿no? Sí, yo anteriormente, a mí me encantaba cantar las baladas y es por eso que también ahora me llaman la voz romántica de tu corazón porque, no sé, al No cantar, pierdes esa no, esencia, sí, ¿no? lo de vivo, lo romántico. no, claro, sí, ¿Y exacto. cómo así, y en qué año inicias, debutas como cantante vernacular, como de nuestro guayno? En el 2013, son 4 años que estoy en el mundo de la música, así ya profesionalmente, porque desde muy pequeña sí me gustó cantar, pero yo no podía porque yo estudié en un colegio particular, porque si yo cantaba o me iba a un grupo o algo así, Te me expulsaba. La Sí. clásica también de los colegios de monjas a veces, ¿no? No, sí, en el 2013 ya empecé a cantar así profesionalmente y la verdad agradecida con todo el público porque sí, tuvimos una gran acogida. El primer tema que cantaste profesionalmente. El tema Mi corazón llora. Un pedacito, a ver. Me enamoré de tu amor perdidamente, me ilusioné con tus palabras muy ciegamente, pero somos amor prohibido, amor imposible ante los ojos de la gente, solo tu amiga soy. ¿Tienes amor prohibido? ¡No! ¿Te lo dedicas a alguien especial? No, para nada. Es una canción muy bonita que la verdad letra es también. bacanaza. No, sí, cosas, o sea, que sí realmente Claro, pasan claro, en la por vida, digo, ¿no? Sí. Pareciera que uno lo cantara a alguien especial, pero en general es una historia que le pasa a todo el mundo, ¿no? No, sí, todos me preguntan, ¿tú tienes un amor prohibido? No, para nada. Y cantando de manera de niña, o jugando a ser artista, ¿alguna canción que te acuerdas de niñita? De Jacqueline Puente. A ver, El tema que hice, Me dices que te vas. un pedacito. Me dices que te vas, pues anda, vete. Ya no hagas sufrir más mi corazón. Esa canción. Ñaña, ¿cómo definirías tu estilo? El estilo que yo Que tú interpreto. haces, que desarrollas. El bueno con teclado, bueno, Romántico. sí, romántico. Netamente romántico. Sí, Se nota, romántico. porque cuando hablas, también lo hablas con una pasión, con unas ganas así que se siente, y más cuando lo interpretas, ¿no? No, sí, sí, normalmente cuando yo viajo a lo que es Bolivia, al momento que yo canto la gente llora. Porque, por ejemplo, yo lancé un tema Madrecita, que la verdad ese temita nos abrió las puertas así de grande allá en Bolivia.